de este bloque, alguien que supo acompañar al doctor Raúl Alfonsín. Recordemos que fue exministro también de Trabajo y que de alguna manera le permitió estar en la política desde muy joven. Estamos haciendo referencia a Juan Manuel Casela, abogado también. El Casela, ¿cómo le va? Muy buenos días, Ricardo Fiorentino y Fabián López, lo estamos saludando. Buenos días, gracias por llamarme, quedo a disposición de ustedes. Nuestro más que nada con las preguntas claras, ¿no? Cuando uno dice un referente, un hombre histórico del radicalismo, en este caso, puede ser la política en sí misma, es porque ha recorrido mucho. Y mucho quiere decir que ha estado en lugares claves también, ¿no? Esta democracia tiene 40 años y usted prácticamente la ha acompañado, ¿no? A que pueda gestarse. ¿Pensó en algún momento que nos íbamos a encontrar políticamente con el escenario que tenemos ante unas elecciones como las que vamos a compartir este año? No, de ninguna manera pensé eso. Cuando hablo de que no pensé el escenario actual, comienzo por el tema social. Yo creo que estamos viviendo una tragedia social con el 40% de pobreza, con el 50% o más de trabajo en negro. La situación social es complicada, difícil de solucionar y es inexplicable en un país con la riqueza potencial que tiene la Argentina. Por lo tanto, ese es el primer tema. En segundo lugar, desde el punto de vista estrictamente político, bueno, usted sabe que están compitiendo dos grandes coaliciones. La coalición oficialista, el Frente de Todos, que es también una coalición, es el peronismo, pero el peronismo ordenado en distintos sectores, y por el otro lado, Juntos por el Cambio, donde está integrado la Unión Cívica Radical. Aparece una tercera fuerza política que se ha convertido en importante desde el punto de vista potencial, que es la presencia de un candidato que podemos denominar genéricamente antisistema, y por lo tanto el escenario está dominado por estos tres sectores en este momento. Creo que si usted se refiere a Juntos por el Cambio, ahí el radicalismo, que forma parte de él, durante el proceso corrido entre el 2015 y el 2019, el gobierno de Macri, el radicalismo fue un convidado de piedra, no participó de las decisiones, y ahora pretende ocupar un espacio central en el armado de las listas en primer lugar y en segundo lugar fundamentalmente en las propuestas para darle a la coalición el sentido social que debe tener. Vamos a analizar un poco lo que es Juntos por el Cambio y lo que es también el radicalismo y el protagonismo que puede llegar a tener, y también conocer un poco si tiene la simpatía o está respaldando a alguno de sus candidatos. Pero levanto el guante de lo que dijo anteriormente sobre esta tercer fuerza que no lo nombró, pero estimo que puede ser Milei, ¿no es cierto?, haciendo referencia. Exactamente. ¿Por qué cree que Milei aparece de la nada como una tercer fuerza entre dos partidos tan tradicionales como el peronismo y el radicalismo, o digamos estas dos coaliciones del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio? La presencia de Milei tiene una explicación clara: es el fracaso de la política. La Argentina viene acumulando demasiadas decepciones. La Argentina viene acumulando, los argentinos venimos acumulando padecimientos y resentimientos que llevan a alguna gente a admitir las potenciales soluciones ultras, que no son soluciones en realidad, son fuentes de más conflicto. Lo que representa Milei es exactamente eso, el estado de bronca, de decepción, de desesperanza, que afecta a mucha gente. Estado de bronca y decepción y desesperanza que están justificados por los hechos objetivos. Si hablamos de 40% de pobreza, 50% de trabajo en negro, no necesitamos más explicaciones. Por lo tanto, creo que Milei no tiene ningún mérito personal, por el contrario. Milei se inserta en el sistema, él es diputado nacional, simplemente para destruirlo desde adentro, lo dice en sus discursos. Pero lo cierto es que su presencia es una especie de elemento que precipita un estado de ánimo social que se expresa a través de él. Esto no implica que lo vayan a votar, son dos cosas distintas.
Pero hoy hay un sector de la sociedad argentina que siente la suficiente bronca, entre comillas, como para entender que Milei puede ser una presencia votable en la Argentina. Dentro del radicalismo, Gerardo Morales, está también Manes. ¿Hay alguna otra persona más que podría estar también conformando un rol más protagónico en estas elecciones? Lo que los candidatos potenciales son Morales y Manes, eso ya está claro. No hay otro en el radicalismo, por lo tanto no hay otro por lo menos no hay otro que se perciba. Sorpresas puede haber en cualquier momento, pero yo no las veo. Creo que la candidatura de Morales es una candidatura lógica, que tiene detrás una parte importante del partido. Me parece que Manes es una presencia importante como incorporación a la política, porque es un hombre bien formado desde el punto de vista técnico, un hombre que tiene un discurso, digamos, que llega a la gente, pero me parece que le falta experiencia política, que le falta desarrollo, que le falta conocimiento del tema. Él tiene la aspiración de participar, el deseo de participar con todas las mejores intenciones del mundo, pero en la política se aprende de chico. ¿Sigue estando en Avellaneda, Casella? Sí, yo nací en Avellaneda y seguramente me moriré acá. Bueno, al menos disfrute esta etapa también, ¿no? ¿Cómo ve la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires es un tema enormemente difícil. La realidad del conurbano que acumula que es una especie de lo que yo denomino urbanización anárquica. El conurbano es una urbanización anárquica y toda urbanización anárquica genera dificultades enormes en materia de saneamiento, por ejemplo, cloacas, agua potable, vivienda, de manera que es un tema enormemente difícil porque requiere una enorme financiación y cuyos reclamos se van sumando a la medida que la gente sigue trasladándose acá a Buenos Aires para buscar vivir un poco mejor. La provincia de Buenos Aires es potencialmente importante, pero hay que trabajar para contener la inmigración interna, darle sentido a vivir en los ámbitos donde uno nace, y para eso hace falta una economía que crezca y que se distribuya con justicia desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista territorial. Me parece que la provincia requiere una atención particular. Vive acá el 40% de la población argentina y acumula el mayor nivel de pobreza que existe en Argentina. Por lo tanto, si no hay una decisión nacional de acompañar las políticas de la provincia de Buenos Aires, es difícil que pueda salir de su situación. Le escuché decir a María Eugenia Vidal que su gestión fue mejor que la de Kicillof. ¿No tiene nada para criticarle a Vidal? No, me parece que la política educativa, me parece que la política... Vidal fue una gobernadora aceptable desde el punto de vista personal, digamos que no incurrió en actos autoritarios, no aparece acusada de irregularidades morales, trató de mantener una figura, digamos, equilibrada desde el punto de vista político. Ahora, su gestión habría que analizarla sector por sector. Yo creo que si tuviera que calificarla, lo calificaría con 5 puntos. Kicillof tiene el problema de que es un hombre que no pertenece a la provincia de Buenos Aires. Kicillof no nació en la provincia, nunca trabajó en la provincia, no conoce bien el Gran Buenos Aires, no lo ha recorrido, él no fue candidato en otras elecciones, le falta recorrido callejero en el Gran Buenos Aires. Buenos Aires hay que conocerlo barrio por barrio para saber cómo vive la gente. Y por lo tanto me parece que Kicillof va a ser un gobernador que puede retener los votos de Cristina simplemente porque la gente, los cristinistas lo identifican con Cristina, no por su gestión es mala. Estamos en la mañana de este semáforo hablando con el dirigente radical Juan Manuel Casella. Obviamente, hasta las 9 te hacemos compañía. Casella, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Fabián López lo saluda, buenos días. Buenos días, ¿cómo anda usted? En el armado de Morales está más definido el trabajo de territorio que se hace fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. En el de Manes, no. ¿Por qué no logró ensamblar fuerzas territoriales Facundo Manes? ¿Y qué vio usted en él para no formar parte de su armado? ¿No vio una oportunidad allí en el armado de territorialidad? Primero, la presencia de Morales en la Unión Cívica Radical es natural.
Morales es un dirigente, no digo histórico, pero un dirigente de largo recorrido en el radicalismo. Ha sido presidente del Comité Nacional, ha sido candidato a vicepresidente de la Nación, ha sido funcionario de Alfonsín, actualmente es gobernador de Jujuy reelecto y está cambiando la economía de Jujuy. Es decir, que Morales tenga una fuerte inserción partidaria es lógico por su trayectoria. Manes no, Manes viene de afuera, decidió, y me parece que es una decisión que debemos elogiar, decidió ofrecer su conocimiento y su personalidad a la política argentina para ayudar a mejorarla. Pero no tiene estructura, no tiene soporte interno que esté organizado alrededor de él. Al contrario, mire, le diría que algunos de sus asesores principales están pensando en votar a Patricia Bullrich y no a él. De manera que me parece que eso... ¿Usted cree que los mismos asesores de Manes no lo ven presidente? Algunos de ellos. Yo creo que la figura de Manes, que debe ser preservada, defendida, porque es un aporte a la política, reitero, desde el punto de vista intelectual, básicamente. La figura de Manes fue utilizada hace 2 años para ganar una interna. La incorporación de Manes a la lista de diputados nacionales decidió una interna que el oficialismo ganó por 2 puntos. A partir de ese momento, algunas de las personas que lo apoyaron se desinteresaron de su suerte posterior. Lo que les interesaba era retener la conducción partidaria. Y a partir de ahí, Manes se convierte en un individuo, en el mejor de los términos, ¿no es cierto? En una persona que está luchando prácticamente sola por alcanzar un objetivo que es elogiable porque es una entrega al bien común, pero que está poco sostenible, es poco sostenible. Imaginémonos septiembre, agosto, septiembre, las PASO definidas, decantaron las candidaturas de Bullrich y supongamos, Morales. ¿Quién encabeza la fórmula? En la alianza Juntos por el Cambio. Desde mi punto de vista, debería encabezar los Morales, claramente. ¿Y cómo se va a negociar eso? Pero vamos a poner de acuerdo. Este es mi punto de vista. ¿Cómo se negocia eso, Casella? Introdúzcanos a la cocina del armado de la boleta. Ganaron las internas del PRO. La ganó Bullrich y la ganó la UCR, las ganó Morales. Ok, tenemos 2 precandidatos. ¿Cómo se negocia? Cuéntenos, ábranos ese mundillo oculto de las negociaciones políticas. Bueno, hay 2 planos de negociación. Hay un plano que está vinculado con los programas, los contenidos, ¿no es cierto? En ese aspecto, el radicalismo tiene territorialidad y plataforma. Desde el punto de vista de la territorialidad de plataforma, le lleva ventaja Morales a Bullrich. Desde el punto de vista de la estructura de soporte, que es la segunda etapa, es decir, el acceso a los recursos, la posibilidad de desarrollar campañas, la búsqueda, la discusión por las candidaturas concretas, diputados nacionales, legisladores provinciales, en ese segundo aspecto, creo que Bullrich tiene más fuerza, porque creo que Bullrich tiene la posibilidad de llegar a ciertos sectores donde el radicalismo tradicionalmente no ha llegado. Fundamentalmente sectores empresarios. En ese punto... No olvidemos que el PRO y Macri básicamente, que yo creo que apoya a Bullrich, Macri proviene del sector empresario, el 60% de los dirigentes del PRO provienen del ámbito empresario, es decir, hay una fuerte inserción que le otorga al candidato que elijan mayores recursos que los que pueda alcanzar Morales. Por eso, en este contexto, en esa negociación, yo me imagino una Lilita Carrió encolumnada detrás de Morales, haciendo bombo por él, un Macri con Bullrich, por una cuestión partidaria, Larreta también con Bullrich. ¿Encabezaría fórmula Morales o imagino también todo el aparato mediático que tiene el PRO con La Nación Más y La Nación haciendo bulla por Patricia Bullrich presidenta? ¿Se rompe la alianza o cómo va a quedar? Esas son las ventajas que tiene Bullrich, que son ventajas importantes en el estado actual de la política.
¿Por qué digo en el estado actual de la política? Porque la política argentina actual ha perdido, en la política argentina actual han perdido importancia los contenidos. La política argentina actual pasó de ser una política de partidos a pasar a una política de candidatos. Y por lo tanto, en un juego de candidatos, los candidatos con mayores recursos tienen más posibilidades. ¿Encabezaría entonces Bullrich? No, yo no sé, yo aspiro que no, y yo voy a trabajar para que no. Yo aspiro que no y voy a trabajar para que no. Y no voy a trabajar caprichosamente, ni siquiera por razones personales. Yo cada vez que me encuentro con Patricia he tenido una buena relación con ella, hemos hablado bien, ningún problema. Lo que quiero decir es que no me gusta su pensamiento, que tiene una vertiente autoritaria clarita, y por el otro lado, algunas propuestas, como por ejemplo utilizar las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico, propuesta que es inaceptable desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista político. Por lo tanto, tengo diferencias de criterio con ella y voy a trabajar por la candidatura de Morales, que me parece más adecuada. Son válidas, por supuesto, Casella. En la presentación yo lo había reseñado como ex ministro de Trabajo, ¿no? Y donde era incipiente la democracia, donde prácticamente los reclamos se empezaban a vislumbrar y se podía empezar a hablar y a sostener algunas cuestiones. Hoy, por supuesto, lo que concierne al trabajador es otro el escenario. ¿Cuál es el rol que tiene hoy a su criterio el sindicalismo y qué puede decir con respecto a los pedidos sindicales que se dan? Particularmente tanto en la gestión anterior como en esta, hubo algún distanciamiento con la parte trabajadora. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Primero, yo defiendo la presencia del sindicalismo. Creo que en una sociedad de libre empresa, una sociedad capitalista, aun cuando Argentina no sea el mejor ejemplo de eso, la presencia del sindicato es esencial para lograr un mínimo de paridad en la discusión. Obviamente los trabajadores son la parte débil de la negociación contractual en el ámbito laboral y por lo tanto la unidad y la preservación de los intereses de los trabajadores por parte del sindicato es esencial. Por lo tanto yo quiero dejar en claro que no acepto ninguna modificación legal que disminuya el nivel de protección a los trabajadores. En segundo lugar, creo que el sindicalismo argentino se ha quedado en el tiempo. El sindicalismo opera de la misma manera que operaba en 1945. El salario y el conflicto. El salario y el conflicto son las pautas de su funcionamiento. Y me parece que la situación argentina merita una posición renovada, porque cuando el sindicalismo peronista se creó, el trabajo en negro era del 7 o el 8%, ahora del 53%. De manera que todo el ámbito de trabajadores en negro queda desprotegido, sin acceso al sistema de seguridad social, sin obra social, sin protección. Acá hay una realidad social distinta de la que el gremialismo en general no se hace cargo. Los gremios trabajan con los afiliados, y los afiliados son los trabajadores registrados. El trabajador en negro queda desprotegido, y esto hay que modificarlo. El primer objetivo que debe tener cualquier ministro de Trabajo en la Argentina es empezar a combatir contra el trabajo en negro, oficializar, registrar, darle transparencia al contrato laboral. Y además esto implica, por supuesto, una mejora del sueldo implícita, porque todo trabajador en negro gana menos que los trabajadores registrados. Si vamos disminuyendo el nivel de trabajo en negro, paralelamente y sin siquiera buscarlo, vamos a mejorar el nivel salarial de la clase trabajadora. Creo que hay que modificar la legislación. Tenemos una legislación de los años 50, creo que hay que hacerlo, reitero, preservando el nivel de protección, no para mejorar la rentabilidad empresaria, y creo que hay que simplificar el funcionamiento del sistema que que es poco visible en este momento. Juan Manuel Casella, muchas gracias. Una consulta más. ¿Está escribiendo algún otro libro? No. Siempre pienso en hacerlo. Pero ¿y por qué no lo hace? Es un esfuerzo, un enorme esfuerzo, ¿no es cierto? Porque hay que tener las ideas y hay que saber expresarlas. Sí, ojalá pueda. Esperemos que sea así. Bueno. Juan Manuel Casella, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes y a disposición. Buenos días. 7:56 minutos.